buenas noches, apreciados hermanos y hermanas. Que la bendición del cielo se derrame sobre vuestros corazones y que la gracia del Señor Jesucristo nos acompañe en esta noche y a partir de esta noche durante este ciclo de conferencias y hasta la bendita eternidad. Agradezco al Señor por la maravillosa oportunidad que nos da de reunirnos. Agradezco a todos los presentes por aceptar la invitación y esperamos que por la gracia de Cristo estas conferencias sean de grande bendición para nuestra vida espiritual y nos ayuden a edificarnos y a prepararnos para el reino de los cielos. El tema que se ha escogido para esta noche se titula La segura palabra profética. El cronista registró estas palabras de la historia sagrada de Israel en un momento de temor y angustia del pueblo hebreo. Entonces dijo estas palabras: creed a Jehová vuestro Dios y seréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. La palabra profética se origina después del pecado. Inicialmente, antes del pecado, la comunicación con Dios era directa. Adán y Eva tenían el privilegio de ver al Señor cara a cara y de compartir con Él. Después del pecado, el Salvador, el Señor Jesús, ha sido el intermediario entre Dios y los hombres y realizó la visita que encontramos en Génesis capítulo 3, cuando dio la promesa de la sentencia sobre Satanás y anunció la lucha entre el bien y el mal y señaló la derrota definitiva del pecado, la destrucción final de Satanás y el triunfo del bien. Pero también señaló el conflicto de los siglos entre el bien y el mal, entre la simiente de Cristo y la simiente de Satanás, entre la descendencia fiel de la mujer y aquellos que servirían al enemigo. Y esto se cumplió más específicamente en el ministerio de nuestro Salvador. Pero Dios escogió hombres especiales para que anunciaran esta promesa, para que recordaran a sus hijos en todas las épocas la señal maravillosa de la venida del Salvador al mundo, la manifestación de Dios en la humanidad. Entonces se estableció el don de profecía. ¿Qué es el don de profecía? Es un don divino que consiste en conceder a un ser humano la capacidad de conocer y anunciar a otros revelaciones divinas y acontecimientos futuros. Un don especial provisto por el Espíritu de Dios. El Señor escogió a hombres y mujeres en el pasado para que tuvieran esta misión. En el conflicto de los siglos, en la página 7 nos dice: antes que el pecado entrara en el mundo, Adán gozaba de libre trato con su Creador. Pero desde que el hombre se separó de Dios por causa del pecado, aquel gran privilegio le ha sido negado a la raza humana. No obstante, el plan de redención abrió el camino para que los habitantes de la tierra volvieran a relacionarse con el cielo. Dios se comunicó con los hombres mediante su Espíritu y mediante las revelaciones hechas a sus siervos escogidos, la luz divina se esparció por el mundo. Dios escogió siervos especiales. Hizo llamados a algunos de estos instrumentos en época de especial crisis, para anunciar la solución a los peligros y dificultades que el pueblo del Señor tenía que enfrentar precisamente en esos momentos, o también para anunciar el glorioso regreso del Salvador en las nubes de los cielos. El primero que registra las Escrituras, que anunció una profecía maravillosa, es Enoc. Encontramos el registro en Judas, versículo 14 y 15. Aún antes de que ocurriera la primera venida del Salvador a este mundo, ya Enoc estaba anunciando la segunda venida de Cristo. Enoc vivió en la época antediluviana y tuvo el privilegio de anunciar no solo la venida del Mesías encarnándose como hombre para redimir a la especie humana, sino la segunda venida de Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores, para aniquilar a los impíos y recompensar a sus hijos fieles con la recompensa de la vida eterna, la gloriosa inmortalidad para los hijos de Dios. Después de Enoc tenemos al propio Noé. Primero de Pedro capítulo 2 verso 5 lo llama pregonero de justicia. Este hombre fue escogido por Dios no solo para edificar el arca, no solo para construirla, sino para anunciar al mundo un mensaje de misericordia. El Dios de amor invitó a los hombres y mujeres de aquella época a abandonar sus malos caminos, a huir de la iniquidad prevaleciente y a buscar refugio en el Señor, y como evidencia física, visible y notable de ello, a refugiarse dentro del arca. Durante 120 años, Noé fue inspirado por el Espíritu de Dios para amonestar a los hombres y mujeres de su generación. Pero no solo lo hacía con su voz,
lo hacía también con su vida. La inspiración nos señala que cada martillazo que Noé daba al arca era una amonestación. Perfeccionó su fe con sus obras. Su vida testificaba que creía el mensaje que anunciaba. Para Noé, el diluvio no era una teoría. Dios no era una imagen etérea, algo irreal. Era una verdad, era una realidad. Creía en Dios como un ser que vive, que existe y que puede recompensar o castigar. Y seguro de esto, creyó a la palabra del Señor y la transmitió a la gente de su generación, a los hombres y mujeres de su época. Pero notemos algo importante. Aunque el profeta amonesta a su generación, la mayoría no acepta su mensaje. La mayoría de las personas que habitaban en aquella época rechazaron el mensaje de Noé. Notamos la evidencia bíblica que solo 8 personas, integrantes de la familia de Noé, penetraron al arca. Hubo otros fieles que también se salvan, que serán redimidos para la eternidad. No entraron al arca porque murieron durante el periodo de la construcción de la misma. Entre ellos contamos a Matusalén. Pero la mayoría de aquella generación se burló del mensaje y del mensajero. Despreció la invitación misericordiosa de Dios para abandonar sus malos caminos, para volverse de su iniquidad. Y cuando reaccionaron y trataron de oír la voz del profeta, aceptar su amonestación, era tarde y tarde para siempre. Perecieron en las aguas, y el testimonio evidencia que resucitarán para ser aniquilados después del milenio. Ahora, notamos que después de ello surge el don de profecía con revelaciones escritas. El don de profecía propiamente dicho, con revelaciones y testimonios escritos, inició con Moisés y continuó por muchos siglos con hombres y mujeres fieles. Moisés es el profeta por excelencia, como lo encontramos registrado en el libro de Números, el capítulo 12, versículos 6 al 8, en ocasión de la rebelión de María y Aarón. En aquella oportunidad, el Señor evidenció el alto nivel que le había concedido a Moisés, el privilegio que le había dado. Veamos lo que dice Números 6 al 8. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras. Y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Y en el libro de Deuteronomio, el capítulo 18, versículo 16 al 18 dice: conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo mandare. Ese profeta como tú era el Mesías, era un anuncio del Salvador. Noten a qué nivel llegó Moisés. Se convirtió en una figura de Cristo, un símbolo del Salvador. Por eso se le preguntó a Juan el Bautista que si él era el profeta, refiriéndose especialmente a Moisés, porque tenía que cumplirse esa profecía con el Mesías prometido. Gran nivel le concedió el Señor a Moisés y le dio el privilegio de inspirarlo bajo la inspiración del Espíritu Santo, entonces registrar escritos. Y tenemos allí el Génesis, el Éxodo, el libro de Levíticos, Números y Deuteronomio, el Pentateuco, y además de ello el libro de Job. La inspiración nos dice en el conflicto de los siglos, página 7, la redacción de la palabra escrita empezó en tiempo de Moisés. Los conocimientos inspirados fueron entonces compilados en un libro inspirado. Esa labor continuó durante el largo periodo de 16 siglos, desde Moisés, el historiador de la creación y el legislador, hasta Juan, el narrador de las verdades más sublimes del Evangelio. Entonces allí empieza de manera más especial la manifestación del don de profecía. Ahora con registros escritos que evidenciaban lo que el Señor quería revelar a sus hijos a través de la obra de los profetas, de estos siervos escogidos. Notamos entonces que la Biblia fue escrita por medio de profetas. Y esto es algo muy importante. Quien rechaza el don de profecía, finalmente llega a rechazar la Biblia, porque la Biblia fue dada a través del don de profecía. Si se rechaza el don de profecía para el tiempo del fin, inmediatamente se rechazará el don de profecía que se reveló a través de los profetas de la Biblia. Por lo tanto,
El rechazo del don de profecía en el tiempo del fin está involucrado en el rechazo de la palabra de Dios en conjunto, porque toda la Biblia es una evidencia de la revelación profética. Hombres y mujeres escogidos por Dios que están registrados en este libro sagrado. Por eso la obra del don de profecía es trascendental. Vamos a analizar algo importante que dice la Educación, página 46. El profeta era, en el sentido más elevado, una persona que hablaba por inspiración directa y comunicaba al pueblo los mensajes que recibía de Dios. Pero también se daba este nombre a los que, aunque no eran tan directamente inspirados, eran divinamente llamados a instruir al pueblo en las obras y los caminos de Dios. Entonces, la sierva del Señor nos aclara que habían dos tipos de profetas en Israel: los que eran directamente inspirados por Dios y los que actuaban como maestros. Por eso en las escuelas de los profetas no siempre los instructores eran profetas. Los primeros de ellos sí fueron profetas, como Samuel, el fundador de las escuelas de los profetas. Él tenía el don de profecía. O como Elías y Eliseo, los hombres que restauraron en Israel las escuelas de los profetas después del periodo de apostasía en los días de Acab y Jezabel. Pero no en todo el tiempo, en las escuelas de los profetas, no en todas las clases y en las épocas, los maestros eran profetas divinamente inspirados, sino que eran hombres sabios, instruidos en la ley, conocedores de las escrituras, consagrados a Dios, y que Dios los utilizaba para enseñar e instruir a otros jóvenes, para que la verdad no perdiera su vigor en Israel y la enseñanza dada directamente por los profetas inspirados se mantuviera fresca en el corazón y en la vida del pueblo. Hay varios términos en hebreo que nos designan la palabra profeta. El primero de ellos es Nabí, que significa hombre inspirado u hombre que habla por inspiración. El segundo es Nataf, que significa destilar, hablar por inspiración o profetizar. Este destilar revela cómo poco a poco el Señor daba la revelación del Espíritu Santo y las verdades de cuando en cuando iban llegando al corazón de Israel y se iba acumulando todo el canon sagrado. Tercero, Rahab, que significa ver y tiene la connotación de contemplar, visión y vidente. Es el texto que aparece en Samuel 9:9, donde dice que antiguamente al profeta se le llamaba vidente. El cuarto es Yoxé, que significa contemplador en visión o también vidente. Y se les llamaba a los Ish Elohim o varón de Dios. Un término muy importante. Hoy es común que las iglesias populares saluden a alguien y le digan varón de Dios, ¿cómo está? Pero ese término en Israel era muy especial. Se le utilizaba y se le aplicaba especialmente a los profetas. Eran los Ish Elohim, los varones de Dios. Hombres que especialmente habían sido tomados por Dios para dedicarse completamente a su servicio. Y algunos de estos términos revelan especialmente la forma en que Dios se comunicaba con el profeta. ¿Cómo Dios daba esas revelaciones al profeta? Ya leímos Números 12:6, pero vamos a recordarlo. Y él les dijo: oíd mis palabras. Si tuvieseis un profeta de Jehová, yo me manifestaría a él en visión o hablaría con él en sueños. El profeta era tomado dormido o despierto. Él no escogía el momento de la revelación. Él no tenía la elección de escoger dónde y cuándo Dios lo iba a inspirar con una revelación especial. Dios era el que escogía el momento y el lugar en que daba la revelación. Podía ser dormido y por lo tanto era un sueño, o podía estar despierto y por lo tanto se convertía en una visión. Pero en ambos casos era de origen netamente divino. El momento, el lugar y la persona elegidos eran escogidos directamente por Dios. No tenía albedrío o voluntad el profeta para ello. Habían ciertas excepciones, como cuando alguien pedía un tañedor para que tañera el arpa. El caso de Eliseo, que pedía un tañedor y entonces, bajo el tañido del arpa, la inspiración del Espíritu Santo lo tomó y empezó a profetizar. Pero eran casos excepcionales. La mayoría de casos, el profeta no escogía ni el momento, ni la forma, ni el lugar en que el Señor le daría la visión o la revelación. Y en algunas de esas ocasiones se ordenaba escribir los mensajes recibidos en las visiones. O como en el caso que tenemos en Apocalipsis capítulo 8, los 7 truenos, se le ordenaba al profeta que no escribiera lo que había oído y había visto. Entonces Dios escogía no solamente el momento, el lugar y la persona, sino qué debía ser escrito y qué no. No todas las revelaciones o sueños debían ser escritos y transmitidos en general a la humanidad. Algunos eran específicamente para el profeta. Algunas de estas revelaciones
tenían un tiempo y un círculo geográfico definido. Otras revelaciones eran dadas para todo el tiempo y para toda la humanidad. Entonces Dios así manifestaba diferencias en el don de profecía. Vamos a analizar esto más específicamente. Dios es el que escoge a los profetas. El profeta era directamente llamado por Dios y tal privilegio no se heredaba. No era como el sacerdocio, que venía del linaje de Aarón, o como la realeza, que debía ser de la tribu de Judá. No pertenecía a ningún linaje especial, ni al sexo masculino en particular. Podía ser sacerdote como Samuel, o un pastor como Amós. Podía ser hombre como Isaías, o mujer como Débora o Ana. El ministerio, siempre en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento, en los escritos hebreos y arameos, como en los escritos griegos, llamados Nuevo Testamento, el ministerio fue confinado específicamente al varón. No vemos en la Biblia en Israel sacerdotisas, ni vemos en la Biblia pastoras. Esto es una abominación del paganismo, que las iglesias caídas populares han tomado y tienen pastoras en su medio, ministerio femenino. Pero en la Biblia no aparece eso. El único ministerio femenino que aparece en la Biblia es el materno o el profético. Son los dos ministerios concedidos a la mujer. El ministerio de la maternidad, así lo llama la inspiración, y el ministerio profético. Pero el ministerio, el pastorado o el sacerdocio nunca fue conferido al sexo femenino. Pero el don de profecía sí fue dado a las mujeres. Y tenemos aquí dos ejemplos: Débora en el Antiguo Testamento y Ana en el Nuevo Testamento. Su origen, entonces, reiteramos, es netamente divino. Segundo de Pedro 1:21 dice: porque jamás fue traída la profecía por voluntad humana. Al contrario, los hombres hablaron de parte de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y tenemos un caso de Miqueas, cuando se le presentaron dos reyes. Y entonces trajeron profetas y vinieron muchos profetas falsos, que les profetizaron mentiras. Se pidió si no había un profeta de Dios, y el rey dijo: sí hay uno, pero no quiero traerlo, porque siempre me habla malas cosas. Entonces él dijo: no puedo hablar sino lo que me dice Jehová. El profeta no hablaba palabras halagüeñas, no hablaba para agradar al auditorio o al oyente. Tenía que hablar lo que el Señor ponía en su boca, el mensaje escogido por Dios, no el mensaje agradable al auditorio para que las personas se sintieran felices y para arrullarlas en sus pecados y en sus malos caminos. Por el contrario, los profetas fueron levantados principalmente por el Señor para reprender la apostasía, la iniquidad y el pecado, sin importar si era un rey, si era un sacerdote, si era un laico, un pastor o cualquier otra persona. El Espíritu de Dios lo tomaba y el mensaje que ponía en su boca, ese era el que presentaba. Ahora, vamos a ver los propósitos del don de profecía. Pablo escribió: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Una de las funciones principales es capacitar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, los profetas daban parámetros, inspirados por Dios, daban parámetros para el ministerio. Segundo, para la edificación del cuerpo de Cristo. Noten bien, si los mensajes de un profeta son rechazados, no puede haber crecimiento espiritual. La edificación de la iglesia y la edificación individual depende de la aceptación de los mensajes de los profetas. Si rechazamos sus consejos, sus reprensiones, sus instrucciones y amonestaciones, no puede haber crecimiento espiritual hasta que todos alcancemos la unidad de la fe. Otro propósito del profeta es producir la unidad genuina, la verdadera unidad, no la falsa. Hoy Satanás está enseñando la falsa unidad. Todo el mundo habla de unidad. Por doquiera se habla de unidad. Unidad, unidad, unidad. Es el llamado que se escucha por doquiera. Pero esa unidad es una unidad falsa. No es la unidad que el Salvador habló en Juan capítulo 17. Es la unidad que está en Apocalipsis 16 y en Apocalipsis capítulo 13. La unidad de los espíritus inmundos, que está haciendo que los hombres y mujeres de las diversas denominaciones se unan sin considerar los principios doctrinales, sin considerar la base doctrinal, las verdades bíblicas, más bien poniendo a un lado las verdades reveladas por Dios. Esa es una unidad falsa. La unidad verdadera está plasmada en la Biblia y el espíritu de profecía bajo el fundamento de la verdad. Mensajes Selectos 1:206 dice que el Señor Jesucristo demanda unidad, pero no nos pide que nos unamos en prácticas erróneas.
Así el Señor nos hace entonces un llamado específico, un llamado especial para que nosotros nos unamos, pero bajo la dirección del Espíritu de Dios con las revelaciones de los profetas. Luego dice, para alcanzar el conocimiento del Hijo de Dios, hasta ser un hombre de plena madurez, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora, otro aspecto del papel del don de profecía: edifica, exhorta y consuela. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 3. El don de profecía tiene un propósito muy especial: edificar, exhortar y consolar. Noten bien, edificarnos individual y colectivamente, exhortarnos, amonestarnos y también consolarnos, según Primera de Corintios 14, 3. Además de ello, convence y revela lo oculto, según Primera de Corintios 14, 24 y 25. Y uno de los propósitos principales del don de profecía es enseñar, como lo señala Primera de Corintios 14, 31. Otro aspecto es para que el pueblo de Dios no se desenfrene. Y el hermano Nazareno leyó ese texto al principio. Sin profecía el pueblo se desenfrena, o se descarría, dice otra versión, o se disipa. Más adelante tendremos oportunidad para hablar. Por favor, nadie interrumpa, porque 1 Corintios 14, 33 dice: hágase todo decentemente y con orden. Bien, entonces dice aquí, para que el pueblo no se desenfrene. Cuando se rechaza el don de profecía, el pueblo se descarría, se desenfrena o se disipa. Es una consecuencia inevitable de despreciar el don de profecía y las amonestaciones que en él se encuentran. Finalmente, para que evitemos ser engañados en estos últimos días, según 2 de Pedro capítulo 3 versículo 1 al 4, el profeta comunica la palabra de Dios. Dice: oh hijo de hombre, oirás pues las palabras de mi boca y les advertirás de mi parte. Pero generalmente los profetas son rechazados. Veamos lo que dice: Jehová Dios de sus padres les envió sus mensajeros persistentemente, porque tenía misericordia de su pueblo y de su morada. Pero ellos se burlaban de los mensajeros de Dios. ¿Qué hacían? Se burlaban de los mensajeros de Dios, despreciaban sus palabras y hacían escarnio de sus profetas, hasta que la ira de Jehová estalló y ya no hubo remedio. Noten bien lo que ocurre cuando se rechazan los llamados de un profeta. Ya no hay remedio. Mensajes Selectos, tomo 1, página 52, dice que los testimonios del Espíritu de Dios han sido dados para guiar a los hombres y mujeres a la Biblia. Pero si estos instrumentos son rechazados, ya no queda más oportunidad para el ser humano y el Espíritu Santo se retira. Es algo muy serio rechazar los llamados escritos o revelaciones dados a través de un profeta. Muy bien, y los profetas fueron generalmente rechazados en su generación. Pero vamos a ver algo importante. Dios utilizó en esta sagrada obra también a las mujeres. Veamos en Jueces 4:4. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. ¿Quién gobernaba en aquel tiempo Israel? Débora. ¿Qué era ella? Profetisa, una mujer que recibió el don de profecía. Estaba también allí Ana, la profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, la cual había venido en grande edad y había vivido 7 años con su marido desde su virginidad. Lucas 1:36. Notamos Débora en el Antiguo Testamento y notamos a Ana en el Nuevo. Veamos otro caso del Antiguo. Entonces fue Hilcías el sacerdote, y Ahicán, y Adbor, y Safán, y Asaía, a Hulda, profetisa, mujer de Salún, hijo de Ticba, de Araaz, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Aquí tenemos otra profetisa llamada Hulda, y el registro del Éxodo nos señala que María, la profetisa, hermana de Aarón y hermana de Moisés. Entonces Dios escogió profetisas, le dio el don de la profecía también a mujeres, y lo hizo después de la ascensión del Salvador. Felipe tenía 4 hijas solteras que profetizaban, y mientras permanecíamos allí por varios días, un profeta llamado Ágabo descendió de Judea. Entonces habían profetas y profetisas en los días de la iglesia apostólica, y entre ellas estaban las 4 hijas solteras de Felipe, mujeres que profetizaban. Ahora, en el tiempo del fin,
el don de profecía se haría evidente. Veámoslo en dos pasajes importantes. Apocalipsis 12:17 y 19:10. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue para hacer guerra contra los demás descendientes de ella, quienes guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y el mismo revelador registra en Apocalipsis 19:10, pues el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El término testimonio que aparece allí en Apocalipsis 19:10 y 12:17 es marturía, que significa evidencia dada, ya sea judicial o general. Es una evidencia que se da. Esto también se traduce como martus, del cual proviene la palabra mártir o testigo o el que da testimonio. Y en relación a Apocalipsis 19:10 es la evidencia dada por Jesús. Es decir, no puede darse aquella aplicación de que es el testimonio de la vida de Jesús que dé una persona. Es una mala interpretación de Apocalipsis 19:10. No es el testimonio por Jesús que dé una persona, es el testimonio de Jesús que Él dio. Es el don de profecía, es la revelación profética dado por el Salvador. Por lo tanto, rechazar el don de profecía en el tiempo del fin es rechazar la palabra de Jesús, la inspiración del Señor Jesús. Quien rechaza el espíritu de profecía no está rechazando al instrumento escogido por Dios para traer el mensaje de la profecía. Está rechazando al Señor Jesús mismo, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Y al rechazar el espíritu de profecía, se está rechazando al Señor Jesús, que es el que ha dado ese testimonio. Bien, en hebreo, el término usado para referirse a los mandamientos como testimonio es edut. Esto es importante, porque algunos enemigos del don de profecía están diciendo que la palabra testimonio es la misma que aparece en Éxodo, en Levítico, Números y Deuteronomio para referirse a los 10 mandamientos. Y vamos a ver por la raíz hebrea que no es así. Vuelvo a leer, en hebreo el término usado para referirse a los mandamientos como testimonio es edut, que proviene de la raíz ed, que significa testigo, y proviene de esta raíz que quiere decir repetir o hacerlo de nuevo. Es decir, conoce un evento y lo relata de nuevo. Más en Isaías 8:20, el término es teudá, que proviene de la raíz ud, que significa protestar, restaurar, amonestar, atestiguar, avisar, exaltar, protestar, sostener y testificar. Hermanos, y aquí se revela la obra de la última profetisa. Esa es la obra que se le dio a la hermana Elena G. de White. Una obra de restauración, una obra de protesta, una obra de amonestación, una obra de corrección y una obra de enseñanza. Ella recibe su primera visión a la corta edad de 17 años y desde allí en adelante continuó su ministerio por un periodo de 70 años. Veamos algunas pruebas que hay físicas y espirituales de un verdadero profeta. Solo voy a leerlo. No vamos a buscar los textos para resumir el tiempo. Las físicas, por ejemplo, pierden las fuerzas naturales, caso que le ocurrió a Daniel, en Daniel capítulo 10, versículo 8, 16 y 17. El profeta era grandemente debilitado y a veces caía, como está en Apocalipsis capítulo 1, versículo 16 y 17. Juan dice allí, y yo caí como muerto a sus pies. ¿Cómo quedaba el profeta? Caía como muerto. Balaán dice que estaba caído con los ojos abiertos. Y aquí Daniel registra que perdió su vigor, perdió su fortaleza. Luego, Daniel 10, 18 y 19 dice que recibía fuerza sobrenatural. Por ejemplo, la sierva del Señor sostuvo una Biblia de muchos kilos sobre su mano y colocaba el dedo en los textos sin leerlos y los mencionaba. Y la gente se acercaba y textualmente, como estaba registrado en la Biblia, así lo mencionaba. Tercero, mantiene los ojos abiertos, lo que mencioné de Números 24:3, el caso de Balaán. Luego, Daniel 10:17 dice que no respiraba, perdía la respiración. A la sierva del Señor le hicieron pruebas y no respiraba realmente y estaba viva. Y a veces aún sin respirar estaba hablando, algo realmente milagroso. Quinto, habla sin respirar, como está allí en Daniel 10, 17 al 20. Sexto, la lengua era controlada por el Señor, según 2 Samuel 23:2. Y según 2 Corintios 12, 2 al 4, pierde la conciencia de las cosas que lo rodean. La sierva del Señor
empezaba a repetir la palabra gloria, gloria, gloria. Al principio con fortaleza, gloria. Luego con menos fuerza, gloria. Y por último, con muy poca fuerza, gloria. Casi ya no se escuchaba. Y era evidencia de que había entrado en una visión especial, de que el Espíritu de Dios la había tomado y perdía la sensación de todas las cosas que le rodeaban. Ahora, las evidencias espirituales. Habla de acuerdo con la palabra de Dios. Isaías 8:20 dice: a la ley y al testimonio. Si no hablaren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Segundo, sus predicciones se cumplen. Jeremías 28, versículo 9. La sierva del Señor, por ejemplo, Joyas 3, 281, registró una visión que se le mostró de la destrucción de las Torres Gemelas. Ella dice que estando en New York, observó los grandes edificios reputados incombustibles. Repentinamente vio que estos eran quemados. Vio que los bomberos traían las bombas contra incendios y los instrumentos, pero no podían apagar el incendio. Hermanos, eso ocurrió el 11 de septiembre del año 2001. Y en ese día, nosotros en la lección de escuela sabática, el movimiento de reforma, el único movimiento a nivel mundial que estaba estudiando ese acontecimiento en el día que ocurrió. Casi todas las organizaciones hablaron de las Torres Gemelas después de cumplirse el suceso. En Perú, en Lima, una hermana, la hermana Rosena, salió al mercado esa mañana y vio a la gente conmovida hablando de ese suceso y les preguntó qué ocurre. ¿Ocurrió algo en Nueva York? Y ellos le dijeron sí. ¿Algunos edificios destruidos? Sí. ¿Usted vio la noticia? No, lo leí en mi lección de escuela sabática esta mañana. Y le pidieron que trajera rápidamente el folleto y la hermana llevó el folleto. El 11 de septiembre del año 2001, nosotros estábamos estudiando Apocalipsis ese año. Y en ese trimestre, ese día, estábamos estudiando ese capítulo, Joyas 3, 280 y 281. El día que se cumplió, el movimiento de reforma estaba estudiando la caída de las Torres Gemelas. Hermanos, es una evidencia maravillosa, porque Joyas 1, 506 dice que Dios tiene en la tierra un pueblo que está siguiendo el rollo de la profecía que prontamente se cumple y cuyos miembros están tratando de purificar sus almas en la obediencia a la verdad. Ahí se hizo evidente, hermanos, cómo la sierva del Señor fue inspirada por el Espíritu de Dios y cómo sus predicciones se cumplen. Tercero, muestra la verdad de Dios a las personas, como lo hizo Elías en 1 Reyes 18, 21, aunque fuera al mismo rey. Noten allí un caso interesante. El profeta fue acusado de turbar a Israel. Fue la acusación de Acab: eres tú el que turba a Israel. Pero él devolvió la acusación al rey y le dijo: no, sino tú y tu casa por los Baales. Entonces siempre el profeta es escarnecido en su época, es despreciado y rechazado, pero él señala la verdad de Dios sin temor. Cuarto, insta a la obediencia a los mandamientos de Dios. Lo hicieron desde Moisés, los profetas, hasta la última profetisa, la sierva del Señor. Quinto, su obra produce buenos frutos. En Mateo 7, el Salvador dijo: por sus frutos los conoceréis. Sexto, confiesa que Cristo viene en carne, según 1 de Juan 4, 2 y 3. Y por último, prepara al pueblo para el encuentro con el Señor, como lo hizo Juan el Bautista. La sierva del Señor escribió: toma la Biblia tal como es, como la palabra inspirada. Hermanos, no se ocupe ninguna mente ni mano en criticar la Biblia. Aferraos a vuestra Biblia, a lo que dice. Ella no rechazó la Biblia ni contradijo la Biblia. Vamos a ver la respuesta a algunas de las objeciones que se presentan contra la sierva del Señor y sus escritos. Ella dijo que los testimonios debían ser principalmente juzgados por sus frutos. Joyas 2, 286 y 287. Que los testimonios sean juzgados por sus frutos. ¿Qué dijo ella? Que fueran juzgados ¿por qué? Por sus frutos. ¿Qué espíritu revelan sus enseñanzas? ¿Cuál ha sido el resultado de su influencia? Esa pregunta la pueden responder miles y miles de personas en el mundo entero. Un caso asombroso ocurrió allí en una isla cercana a la India. Uno de nuestros hermanos, el actual presidente de la Conferencia General, llegó a un lugar donde había una tribu caníbal y el rey mismo era caníbal. Y allí oraron por una niña enferma de asma. Y la niña, el Señor obró a través de los medios naturales y fue sanada. La noticia llegó al rey. Y el rey tenía un fuerte problema estomacal, un gran problema gástrico. En esas circunstancias se enteró de la sanación de la niña y mandó a traer los 2 misioneros. Cuando estuvieron delante de él,
les dijo, los he traído aquí porque supe lo de la niña y los he traído para que me curen. Los hermanos quedaron impactados y le dijeron, le queremos decir que nosotros no podemos curar. Uno de los motivos de su enfermedad es que usted come carne humana. Tiene que dejar de comer carne humana, y no solo carne humana, sino cualquier carne. Los hermanos cuentan que habían calaveras alrededor del trono donde él estaba, las cabezas de algunos de los que había comido. Ahora, él se sometió al tratamiento y el Señor lo curó. Este hombre aceptó la verdad y quiso expedir un decreto para que todos los que pertenecían a su tribu se unieran al movimiento de reforma. Los hermanos le explicaron que eso no es así, que la conversión no es por decreto, no es por ley de un rey o un presidente, que es una decisión individual bajo la obra y la operación del Espíritu Santo, que les permitiera predicar y Dios obraría en los corazones que estuvieran dispuestos. Ahora él fue uno de los primeros conversos. Se bautizaron 60 almas allí y de caníbales pasaron a vegetarianos. Podemos ver los frutos de los testimonios ahí, hermano. Cómo Dios puede transformar la vida humana, cómo Dios puede cambiar multitudes de vidas. Creo que si tuviéramos oportunidad y tiempo para ellos, muchos de nosotros podríamos venir a la frente y contar la influencia que los testimonios han tenido en nuestra vida. Mi primer contacto con la verdad fue por un testimonio, el conflicto de los siglos. Estando preparándome para entrar al seminario católico para ser sacerdote, el Señor permitió recibir el conflicto de los siglos. 3 meses lo guardé allá en una gaveta, pero desde que lo tomé no pude terminar hasta leerlo completamente. Días y noches enteros leyendo, parando solo para dormir y para comer. Nada más, hasta terminar en la última página el maravilloso libro El conflicto de los siglos. Y esa obra maravillosa cambió mi vida. Y yo creo que muchos de ustedes pueden dar testimonio de eso, de que estos escritos han transformado hombres y mujeres, no solo en África y en otros países, en la India, sino también aquí en América, en Colombia y en muchos lugares. Hombres y mujeres rescatados por el poder de la influencia del Espíritu de Dios que se revela en esos escritos. Si lo juzgamos entonces por sus frutos, no tenemos otra cosa que decir que son de Dios, que son inspiración del Espíritu Santo. O Dios está enseñando a su iglesia, reprendiendo sus errores y fortaleciendo su fe, o no lo está haciendo. ¿Esta obra de Dios o no lo es? Dios no hace nada en sociedad con Satanás. Mi obra, escribió la sierva del Señor, o trae la estampa de Dios o la de Satanás. No hay término medio en este caso. ¿Qué no hay? No hay término medio. O los testimonios proceden del Espíritu de Dios o son del diablo. Hermanos, hay algo contundente aquí en lo que escribió la sierva del Señor. O son de Dios o son del diablo. No hay término medio, escribió ella misma. Uriah Smith es uno de los que registró los frutos de los testimonios. Miren lo que él escribió, de lo que los testimonios produjeron en su vida y en el periodo en que él estuvo vivo en la dirección de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Miren lo que dice: todo lo que se pueda presentar a fin de testificar prueba de que las manifestaciones y revelaciones dadas a través de Elena de White son genuinas. Las pruebas que las apoyan, tanto internas como externas, son definitivas. Concuerdan con la palabra de Dios y entre sí. ¿Qué hay en los testimonios? Armonía con la palabra de Dios, con los escritos hebreos y griegos, y armonía entre sí. ¿Por qué algunas personas encuentran discrepancia entonces? Porque la quieren encontrar, porque la quieren buscar, porque buscan excusas. Todo eso son solo excusas, argumentos sutiles para apartar de la verdad a los sinceros hijos de Dios. Ahora, mira lo que sigue diciendo Uriah Smith, Desechan todo vicio y exhortan a la práctica de toda virtud. Indican los peligros por los cuales hemos de pasar para llegar al reino. Revelan los engaños de Satanás. Han expuesto la iniquidad oculta, traído a la luz errores escondidos. Nos ha despertado a una mayor consagración a Dios, a esfuerzos más celosos por la santidad de corazón y mayor diligencia en la causa y el servicio de nuestro Maestro. Esto lo escribió en un escrito llamado Las visiones de la señora Elena de White, entre la página 3 y 8. Aquí vemos los frutos de los testimonios, tanto individual como colectivamente han producido maravillas. Ahora, rechazar los testimonios, escribió la sierva del Señor, llevan a rechazar la Biblia. Estudios escogidos de los testimonios, página 18, o eventos de los últimos días, 182, dice: es el plan de Satanás
debilitar la fe del pueblo de Dios en los testimonios. ¿Plan de quién, hermanos? Es un plan satánico. Debilitar la fe del pueblo de Dios en los testimonios. Luego sigue el escepticismo respecto a los puntos vitales de nuestra fe. Luego de rechazar los testimonios, ¿qué se rechazan? Las doctrinas fundamentales. Luego, los pilares de nuestra posición. Después, la duda hacia las Sagradas Escrituras. ¿Qué es lo que sigue? Miren la secuencia de degradación. Primero, se rechazan los testimonios. Luego, los pilares, las doctrinas fundamentales. Luego, las Sagradas Escrituras. Y luego, la marcha descendente hacia la perdición. ¿Dónde culmina el rechazo de los testimonios? En la muerte eterna. No hay otro fin. En el lago de fuego y azufre. Se rechazan los testimonios, se rechazan las doctrinas fundamentales, luego se rechaza la Biblia y luego a la incredulidad absoluta, hacia la perdición completa. Cuando se duda y se renuncia a los testimonios en los cuales una vez se creyó, Satanás sabe que los engañados no se detendrán allí. Redobla sus esfuerzos hasta que los lanza en abierta rebelión, la que se torna incurable y termina en destrucción. Reitera eso. Ahora, uno de ellos fue John Harvey Kellogg. El doctor Kellogg empezó ese camino descendente. Rechazó los testimonios. Luego, en el libro de Living Temple, el templo viviente, rechazó ahora la doctrina fundamental, el santuario. Primero rechaza los testimonios. Luego rechazó el santuario. Y luego empezó a rechazar doctrina tras doctrina. ¿Y dónde terminó? En la perdición completa. Más adelante, Desmond Ford. Este hombre, yo creo que es un jesuita, un instrumento del diablo, que se levantó para atacar el espíritu de profecía. Hermanos, hubo una reunión entre las cabezas de los jesuitas para estudiar el libro El conflicto de los siglos. Al terminar la lectura del libro, la información es que el silencio fue absoluto. Nadie hablaba por un momento. Uno se atrevió a hablar y dijo, la evidencia es contundente. Otro se levantó y dijo, tenemos una solución. Propongo entrar a la iglesia adventista del séptimo día y desde adentro atacar a la autora y a los libros. Y desde ahí pastores tras pastores infiltrados se han levantado para atacar los escritos de la sierva del Señor y a la mensajera. Ella tuvo un sueño donde esto se vio. Ella soñó que había un grupo de hermanos que iban hacia su casa. Luego vio que se transformaron en una procesión católica y que penetraron a la casa y que hicieron una señal. Esta casa está proscrita, los bienes serán confiscados. Luego entraron y arrinconaron a la hermana White. Y dice que algunos la miraban con compasión y ella lloraba mucho. Lloraba y lloraba. Y algunos querían ayudarla, pero no se atrevían porque muchos de los que estaban allí eran de la orden sagrada. Esa orden sagrada son los jesuitas, el instrumento especial de Satanás para atacar la verdad. Su plan fue infiltrar todas las iglesias. Pero el plan de la iglesia adventista del séptimo día era más especial, para atacar a la autora de estos libros y a los libros. Por eso hay multitudes de escritos, hermanos, de pastores. Algunos de ellos ya están fuera y algunos todavía están dentro, pero están denigrando de la hermana White, no creen en sus escritos y la rechazan. Algunos sutil y otros más abiertamente. Pero es un plan jesuita. No es extraño, la sierva del Señor ya lo había visto. Y estos hombres se han levantado aún en la prensa. Este hombre salió en prensa, en los medios de publicación en Estados Unidos. Se presentó el doctor Desmond Ford, rechaza el don profético de Elena de White. Hay artículos de periódico que muestran el acto vergonzoso que este hombre realizó. Hermanos, entonces, ¿dónde terminan estos hombres? ¿Qué dice la inspiración? En la perdición, en la condenación completa. ¿Por qué si se rechazan los testimonios ocurre lo mismo con la Biblia? Coloco solo 2 ejemplos de los muchos que podemos mencionar. Aquí tengo al lado izquierdo una tablilla cuneiforme del primer registro antiguo encontrado, la primera historia que se descubrió en la historia del mundo. Se descubrió la historia de Gilgamesh. Gilgamesh era un personaje heroico de la antigüedad. Era un registro babilónico cuneiforme. Y ahí se narra el diluvio. Lo tremendo es que esta narración del diluvio fue escrita antes del Génesis 6 y 7. Entonces, por eso algunos objetores de la Biblia dicen que Moisés hizo un plagio de la historia de Gilgamesh, se copió
y por eso escribió en Génesis 6 y 7 el diluvio. ¿Qué le parece? Algo similar a lo que se acusa a la sierva del Señor. Por eso quien rechaza los testimonios rechaza la Biblia, porque los mismos argumentos para atacar los testimonios son los mismos que los críticos de la Biblia utilizan para rechazar la Biblia. Por eso, si acepta una verdad, tiene que aceptar la otra. Si cree que la Biblia es palabra de Dios, tiene que aceptar también que los testimonios son palabra de Dios. Ahora, Epiménides y Aratus, dos poetas de los griegos, uno de ellos, ambos fueron citados en Atenas, cuando en el Areópago Pablo hizo su disertación, lógica con lógica, filosofía con filosofía, ciencia con ciencia. Citó a estos poetas cuando dijo, uno de vuestros poetas dijo, linaje de este somos. Estaba hablando de Epiménides y de Aratus, y Aratus lo vuelve a citar en Tito 1:12, cuando uno de sus poetas dijo, cretenses, malas bestias. Ahí estaba citando entonces a escritores, y ni siquiera escritores inspirados, sino escritores paganos. Algo que se objeta cuando se toman préstamos literarios en los escritos de la hermana White. ¿Se podían tomar o se pueden tomar préstamos literarios? Sí, en los días de la profetisa, entre 1844 y 1914, había posibilidad de tomar permisos literarios y hasta sin citar la fuente, no había problema. Además, ella muchas veces, casi todas, citó el origen de sus escritos. Cuando no lo hacía, lo veía innecesario, pero los autores de esos escritos nunca condenaron a la sierva del Señor por ello, ni siquiera la acusaron de plagio. Esa acusación es moderna por los jesuitas que se han infiltrado dentro de la iglesia adventista y por los que no lo han hecho, que están fuera todavía. Entonces, tenemos aquí la razón por la cual, si alguien rechaza los testimonios, indudablemente termina también rechazando la Biblia, porque la forma en que fueron compuestos unos y otros es la misma, porque el que los inspiró es el mismo Espíritu. Ahora, vamos a ver la razón genuina del rechazo de los testimonios. Esta se encuentra en Joyas 1, página 328. Muchos se aferran a sus dudas y pecados predilectos. ¿Qué están haciendo muchos? Aferrándose. ¿A qué? A sus dudas y pecados predilectos. Y ahí la razón del rechazo de los testimonios, de que los hombres y mujeres no quieren abandonar sus dudas ni sus pecados predilectos. El camino a Cristo dice que la razón principal de la duda es el amor al pecado. Cuando alguien abriga un pecado que no quiere abandonar, en lugar de luchar contra sí mismo, empieza a luchar contra los escritos que condenan su pecado, para no abandonar sus malos caminos, para no abandonar su rebelión. Un ejemplo de ello está en el libro Estudios Escogidos de los Testimonios. Dice allí, en la página 274, que muchos de los que profesan creer en los testimonios no siguen lo que está escrito en ellos. Y coloca un ejemplo. La reforma de la indumentaria es tratado por muchos con desprecio, porque en ella hay una cruz, y ella exhala y expresa, doy gracias a Dios por esa cruz, porque es precisamente lo que el Señor ha escogido para distinguir y separar al pueblo de Dios del mundo. Hermanos, miren, los testimonios hablan de una indumentaria definida, específica, y hay gente que dice, yo creo en los testimonios, mujeres que dicen, yo creo en los testimonios, pero usan pantalón. Y ahí empiezan a luchar que ese testimonio era para la época de la hermana White, que hablaba de pantalón para hombre, y empiezan las evasivas. ¿Por qué? Porque están abrigando pecados predilectos, porque la moda es su principal pecado, y en lugar de guerrear contra la moda, contra su corazón orgulloso, empieza a guerrear contra los escritos que condenan su pecado. Ahora dice, a la par que están tan engañados, que hablan y sienten como si nada necesitasen. ¿Qué creen las personas que desprecian los testimonios? Que abrigan sus pecados, que están bien, que no tienen problema. Piensan que es innecesario el testimonio de reproche del Espíritu de Dios, o que no se refiere a ellos. Los tales se hallan en la mayor necesidad de la gracia de Dios y de discernimiento espiritual para poder descubrir su falta de conocimiento espiritual. Ahora, Eventos 181 y 182 dice, el último engaño de Satanás se hará para que no tenga efecto el testimonio del Espíritu de Dios. ¿Escuchan? ¿Cuál es el último engaño de Satanás? Para que no tenga efecto. Noten bien, no está hablando de aquí de un rechazo nominal de los testimonios. No está hablando de decir, no, yo ya no creo en los testimonios, sino para que ellos no tengan efecto.
para que no se les dé el valor y no se les aplique en la vida. Sin profecía el pueblo será disipado. Proverbios 29:18. Satanás trabajará hábilmente en diferentes formas y mediante diferentes instrumentos para perturbar la confianza del pueblo remanente de Dios en el testimonio verdadero. Mensajes Selectos 1, página 55. Se encenderá un odio satánico contra los testimonios. ¿Qué pasaje, hermanos? ¿Qué se iba a encender contra los testimonios? ¿Un odio de qué tipo? Un odio de tipo satánico. Eso es fuerte, no es cualquier cosa. Y ese odio se está notando. Miren, si ustedes leen el pasaje de Apocalipsis 24, miren lo que dice. Vamos a mirar ese pasaje. Una de las razones por las cuales serán aniquilados algunos de los fieles a esta verdad. Miren cómo dice allí. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. El permanecer en la fe, en el espíritu de profecía, el testimonio de Jesús, nos puede llegar a costar la vida. Ahí está escrito, porque se encenderá un odio satánico contra estos escritos. Hermanos, y yo he notado ese odio satánico en muchas personas, tanto de otras denominaciones como dentro del adventismo, cuando se citan ciertos pasajes, cuando se evidencia confiar en estos escritos, cuando se presentan con su poder o cuando se revelan en la vida, se nota ese odio satánico. La obra de Satanás será perturbar la fe de las iglesias en ellos. Por esta razón, Satanás no puede disponer de una senda tan clara para introducir sus engaños y atar a las almas con sus errores si se obedecen las amonestaciones y reproches del Espíritu de Dios. Vuelvo a leer la frase final. No puede Satanás disponer de una senda tan clara para introducir sus engaños y atar a las almas con sus errores si se obedecen. ¿Sí qué? No si se tienen en la casa, se le archivan o se ven bonitos en la biblioteca, no basta eso. Si se obedecen, ese es el asunto. Si se obedecen las amonestaciones y reproches del Espíritu de Dios. Ahora, la sierva del Señor narra como lenta pero seguramente la incredulidad fue tomando masivamente el pueblo adventista en cuanto a los testimonios. Este párrafo es del año 1882. Está registrado en español en Servicio Cristiano 49 y 50. Miren ya en 1882 cómo estaba dándose el rechazo a los testimonios. Me lleno de tristeza cuando pienso en nuestra condición como pueblo. ¿Notan? ¿Cómo qué? Como pueblo. Ese es el asunto. Hay pastores dentro de la iglesia adventista del séptimo día que creen en los testimonios. Los hay. Y creo que hay algunos que los cumplen también. ¿Sí o no? Pero eso no salva a la iglesia, hermanos. El asunto es como pueblo a nivel mundial. ¿Cómo está la iglesia? ¿Cómo se ve? ¿Se ve que están practicando los testimonios? ¿Se ve la indumentaria que dicen los testimonios? ¿Se ve? ¿Se ve? No, hermanos. Está hablando ella aquí como pueblo. Me lleno de tristeza cuando pienso en nuestra condición como pueblo. El Señor no nos ha cerrado el cielo, pero nuestra propia conducta de permanente apostasía nos ha separado de Dios. Pecados dolorosos, cometidos con presunción, se manifiestan entre nosotros. Y sin embargo, la opinión general es que la iglesia está floreciendo. La duda y hasta el descreimiento de los testimonios están leudando nuestras iglesias por doquiera. Estaba mirándose la iglesia a nivel internacional de este problema. Satanás quiere que esto ocurra así. ¿Qué plan se estaba llevando a cabo con relación a los testimonios? ¿El de Dios o el del diablo? Ya en 1882 el plan de Satanás estaba desarrollándose eficazmente y se estaba rechazando el plan de Dios. Ahora, la situación empeoró y ella llegó a mencionar este pasaje contundente. Mensajes Selectos 3:93. Una cosa es cierta: los adventistas del séptimo día
que adoptan su posición bajo la bandera de Satanás, primero abandonarán su fe en los reproches y advertencias contenidas en los testimonios del Espíritu de Dios. Noten bien, no dice abandonarán su fe en los testimonios, sino en los reproches y advertencias que están ahí. ¿Creen los testimonios, hermano? Amén. Veamos lo que aquí dice sobre alimentación. Veamos lo que aquí dice sobre indumentaria. Veamos lo que dice aquí con relación a la política. Veamos lo que dice aquí con relación al ecumenismo. Y ahí empiezan las evasivas. ¿Cuál es la principal evasiva? Son consejos. ¿Cierto? Esa es la principal evasiva que he conocido en contacto con muchos hermanos. Dicen, no, hermano, es que son solo consejos. Solo consejos. Y ahí termina el asunto. Ah, son consejos. Amén. Tranquilos. Vamos a leerlo como matutinas, consejitos. Doctrinalmente no los tengamos en cuenta. Para modelar la vida no son trascendentales. Son solo matutinas, como recomendaciones pastorales. Pero no lo veamos como órdenes divinas. Se considera que son solo consejos. Pero ¿qué dice la Biblia de los consejos? Miren este pasaje, Proverbios 3:21. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo. ¿A qué nivel coloca aquí el proverbista Salomón los consejos? Al nivel de la ley de Dios. Los consejos son trascendentales. Guarda, hijo mío. Hijo mío. ¿Como quién nos habla aquí Dios? Como un padre. Tenemos hijos, la mayoría, ¿verdad? Y cuando le damos un consejo a un hijo, hijo, hoy no salga, y el hijo se va, nos ponemos felices. Mi hijo no me obedeció el consejo, no me lo obedeció, qué alegría. Nos ponemos felices cuando un hijo no obedece un consejo. No, hermanos, profunda tristeza. Ahora, ¿cómo queda nuestro padre cuando no escuchamos sus consejos? No solo triste. Veamos, un ejemplo. Régimen 4:55. Es para el propio bien de la iglesia remanente, por lo que el Señor le aconseja a ella que descarte el uso de la carne, el té y el café, así como otros alimentos perjudiciales. ¿Cómo que se coloca el abandono de la carne, el té y el café aquí? Como un consejo, ¿sí o no? Es para el propio bien de la iglesia remanente, por lo que el Señor le aconseja. Muchos hermanos leen, es un consejo. Ay, qué alivio. Muchos dicen eso, ¿no? Qué alivio, un consejo. Y algunos desde los púlpitos refuerzan, hermanos, aquí dice que es un consejo. Quien quiera lo sigue y quien quiera no. Bueno, pero ¿qué dice Dios si obedecemos un consejo o no? Hermanos, algo importante. El saber si seguimos los consejos del Espíritu de Dios determina si somos pueblo de Dios o no. Determina si somos verdaderos hijos de Dios o no. Vamos a comprobarlo con el espíritu de profecía. Vamos a ver, ¿en qué grupo quieres estar? Hay dos. El que acepta o el que rechaza los consejos. El que lo rechaza. Profetas y Reyes 314. Él, Dios, no puede. ¿Qué cosa? No puede. Este término es contundente. No puede sostener y guardar a un pueblo que rechaza sus consejos y desprecia sus reprensiones. Un pueblo que rechaza los consejos y las reprensiones de Dios no es un pueblo. ¿Entendido? Un pueblo que rechaza el consejo de abandonar la carne, el té y el café como pueblo, no como individuos, como pueblo, no es el pueblo de Dios. ¿Entendido? Vuelvo a leerlo. El Dios no puede, va contra su voluntad. Aquí está escrito. Si hay oposición a esto, hay que oponerse al escrito. ¿De acuerdo? Porque no es idea del movimiento de reforma. Esto está escrito inspirado por el Espíritu de Dios. Jesús, el testimonio de Jesús dice que Dios no puede sostener y guardar a un pueblo que rechaza sus consejos y desprecia sus reprensiones. No puede guardarlo, sostenerlo, bendecir, no puede. Ahora, en contraste, la página anterior, 313, de Profetas y Reyes dice: cuando los corazones de los hombres estén enternecidos y subyugados por la influencia constreñidora del Espíritu Santo, escucharán los consejos. ¿Qué ocurre cuando el Espíritu de Dios guía la vida? ¿Qué ocurre? Escucha los consejos.
Si un pueblo es guiado por el Espíritu de Dios, como pueblo, ¿qué hará? Escuchará los consejos y los obedecerá, porque escuchar es obedecer. Escuchar no es sentarse y oírlos. Escuchar implica la obediencia a ese consejo. Cuando los corazones de los hombres estén enternecidos y subyugados por la influencia constreñidora del Espíritu Santo, escucharán los consejos. Pero cuando se desvían de la amonestación al punto de endurecer su corazón, el Señor permite que lo conduzcan otras influencias. ¿Qué permite Dios entonces? Que los conduzcan cuando no se oyen los consejos. ¿Quién toma posesión? Otras influencias. Vuelvo a leerlo. Pero cuando se desvían de la amonestación al punto de endurecer su corazón, el Señor permite que los conduzcan otras influencias. Al rehusar la verdad, aceptan la mentira, que resulta en una trampa para destruirlos. Ahora, aquí están los dos grupos. Y nuestra decisión debe ser definitiva. ¿En qué grupo quieres estar? Primer grupo, mensajes selectos 2, 112 y 113. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Isaías 8:20. Si empequeñecen la ley de Dios, si no prestan atención a su voluntad, como ha sido revelada en los testimonios de ese Espíritu, son engañadores. ¿En qué se convierte un pueblo, un ministerio, una iglesia que no presta atención al espíritu de profecía? Engañadores. El otro grupo, Apocalipsis 19:10, versión moderna. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, que retienen el testimonio de Jesús. A un lado están los que han rechazado los testimonios y al otro, los que los retienen. El término en la versión moderna es muy interesante. Dice allí, retienen. No los que tienen, sino los hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Evidencia que el testimonio de Jesús se iba a abandonar, pero que permanecería un grupo que lo retendría como pueblo. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Quiero de corazón ser contado con Juan y con Gabriel, incluidos aquí, entre aquellos que retienen el testimonio de Jesús. ¿Cuántos queremos estar ahí en ese grupo? De los que retienen el espíritu de profecía, el testimonio de Jesús. De los que se mantienen de parte de Cristo y de su verdad. De los que aceptan lo que Dios ha revelado. Y los que lo llevan a la vida práctica para estar dispuestos a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Hoy, en las iglesias populares, hay una verdad preciosa, pero que se presenta incompleta, que enseña que lo importante es el corazón. ¿Eso es verdad? Amén, es verdad. Lo que importa es el corazón, pero no termina ahí. El corazón transformado revelará una vida transformada. Joyas 1, página 51 dice, si el corazón está bien, la conversación, la indumentaria y la vida también lo estarán. Una apreciada hermana adventista en Perú se acercó a un hermano, un pastor de nuestra iglesia. La hermana iba con rubor, algo de polvos en la cara, una falda bastante corta. Y le dijo, pastor, usted es de la Reforma, ¿verdad? Le dijo, sí, hermana. ¿Usted se atreve a decir que Jesús no me ama a mí? El hermano le dijo, no, yo no me atrevo a decir eso. Él nos ama a todos. Vino para buscar y salvar lo que se había perdido. El asunto, hermana, es si usted ama a Jesús. La hermana se quedó callada y se fue. Eso es cierto, hermanos. Necesitamos la transformación del corazón. No basta la transformación de la ropa y de la comida. Se necesita un cambio interno. No basta el temperamento, no basta la ropa, la comida, sino el temperamento también. La lengua, la vida, todo tiene que ser transformado. La obra de Dios es integral. Dios no convierte a alguien solo internamente o solo externamente. Cuando la conversión viene del cielo, se produce en el interior y se refleja al exterior. Dios eso es lo que quiere hacer con estos escritos. Transformar nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir. Eso es reforma,
Eso es reavivamiento. Una resurrección espiritual. Un cambio en las ideas, las prácticas, en la vida. Una transformación interna y externa, sin la cual nadie verá al Señor. Dios ha revelado estos escritos maravillosos para esa obra, para que nos ayuden a entender los mensajes que están en la palabra de Dios, para que podamos conocer bien al Salvador y conociéndolo y contemplándolo, ser transformados interna y externamente a su divina imagen. El deseado dice en la 274 que el mensaje que Cristo enseñaba era la armonía del corazón y de la vida con la voluntad revelada de Dios. Un cambio que no se limita ni a lo interno ni a lo externo, sino que abarca las dos cosas. Una transformación integral, completa, para poder estar en el reino de Dios. Por eso necesitamos asumir con la sierva de Dios la actitud que se asume con los verdaderos profetas. Creer en ellos, como dice Segunda de Crónicas 20:20. No menospreciar sus escritos, como Pablo recomienda para el tiempo del fin. Antes de decir de la santificación espiritual mi cuerpo, dice, no menospreciéis las profecías. Estar atentos a esas profecías que están en su desarrollo completo, cabal, hacia su fase final. Leer, oír y guardar estas profecías. Que esa sea nuestra decisión. Que Dios les bendiga.